Una historia del pasado. Quinta parte. Okiba abrió los ojos lentamente, mientras la gélida brisa matutina acariciaba su rostro y las primeras luces del amanecer revelaban su cuerpo desnudo. La conciencia lo golpeó de repente, recordándole el desenlace de la noche, y sus brazos se movieron por instinto, buscando una presencia familiar a su lado. Pero estaba solo. A su alrededor, todo era un desastre. Lo que quedaba del campamento yacía esparcido por el suelo entre árboles destrozados. El terreno, surcado por zanjas profundas, evidenciaba lo real de aquel apasionado encuentro. Se incorporó rápidamente y sus orejas lupinas se tensaron, atentas a cualquier sonido. Sin embargo, el silencio dominaba. Un silencio extraño que sin la incesante charla de Alia le resultaba inquietante. Intentó rastrearla por su aroma, buscando algún indicio de que estuviera cerca, pero era como si se hubiera desvanecido, como si el mismo olor a hierba húmeda la hubiera enterrado. Okiba, en alerta ante la posibilidad de que algo le hubiera ocurrido, comenzó a rodear lo que quedaba del campamento. A medida que avanzaba, notó que las cenizas de la fogata se mezclaban con un caos de hojas y ramas caídas, y entre los escombros, jirones de ropa de ambos. A pocos pasos, la carreta volcada de Alia permanecía como el último vestigio de su presencia. Su aroma aún persistía en ella. Al acercarse, notó una daga clavada en la madera, sosteniendo una nota. Okiba. Lo cierto es que mi contrato lo cerré en aquel pueblo de cerveza desabrida que cruzamos hace poco, así que ya no es necesario que me acompañes. Fue divertido estar a tu lado, pero debo irme. No es nada personal. Por favor, no me busques. Alia. Sus ojos, llenos de sorpresa y confusión, recorrieron una vez más la nota y se percataron de algo inusual. La redacción y la caligrafía eran impecables. ¿No que Alia no sabía escribir?, se preguntó, y de pronto los recuerdos lo asaltaron. La noche anterior, la mente de Okiba se había fundido con la oscuridad. Ni siquiera la luz de las lunas lograba aclarar sus pensamientos. Finalmente, rendido a sus impulsos más primitivos, cedió sin resistencia al roce de los labios de Alia. Como en un trance, sus manos cobraron vida propia, viajando hasta la nuca de ella, enredándose en su cabello y atrayéndola hacia él con firmeza. El beso se volvió cada vez más urgente, más ansioso. Okiba abrió la boca para profundizarlo, persiguiendo los movimientos de su lengua. Alia se arqueó contra él, temblando, y un gemido suave escapó de sus labios desvaneciendo en él la poca gentileza que aún retenía. Sus manos descendieron con una fuerza desbocada hacia las telas que aún los separaban, deseando borrar cualquier distancia entre ellos. Ambos se entregaron a un encuentro acalorado y violento, donde cada movimiento, cada embestida, desbordaba brutalidad y pasión. La calma del bosque quedó hecha pedazos. El crujir de ramas bajo sus cuerpos resonaba entre los árboles, espantando a los animales nocturnos que huían en todas direcciones. Los músculos tensos de Okiba se contraían y liberaban con una energía animal. Pero en un destello de claridad, siendo consciente de sus actos, el miedo de herirla se apoderó de él, y se contuvo. Entonces Alia respondió con un gruñido bajo y enterró con más fuerza sus garras en su espalda, recordándole que ella compartía su misma naturaleza licántropa. En un único movimiento, ella levantó sus caderas y lo derribó, dejándolo de espaldas contra el suelo. Las manos de Alia apresaron sus brazos y sus muslos lo rodearon, inmovilizándolo con una fuerza que él jamás hubiera imaginado en ella. La sorpresa lo dejó inmóvil bajo su cuerpo. ¿Alia siempre había sido tan fuerte? Pero la pregunta se desvaneció en los ojos de ella, que brillaban con una intensidad salvaje mientras su esbelta silueta subía y descendía sobre él. En aquel momento, su mente estaba absorto en el encuentro, y perdido en la intensidad, no cuestionó nada. Por primera vez no necesitaba contenerse, y podía desatarse por completo, soltar a la bestia que llevaba dentro, sin reservas. La libertad era absoluta, y esa ausencia de restricciones lo liberó como nunca antes. Pero ahora, al repasar cada detalle, con la fría lucidez del amanecer, algo inquietante se revelaba. En realidad,
No sabía nada de Alia. Ella hablaba mucho, sí. Lo había hecho durante todo el viaje, llenando el aire con palabras y risas, pero siempre sobre temas superficiales. Sobre sí misma, en cambio, sus palabras eran cuidadosas y deliberadas, tal vez demasiado precisas. Ahora, viéndolo todo con una nueva claridad, se preguntó si algo de lo que le había contado era realmente cierto. ¿Para qué? ¿Cuál sería su objetivo? Su mirada barrió nuevamente el entorno, como si pudiera encontrar en él la respuesta a aquella pregunta. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver su bolso nuevo, también víctima de aquel arrebato. Libros y pergaminos yacían desparramados en el suelo. Pero lo que realmente capturó su atención fueron los obsequios que había recibido para su familia. Su familia. Un amargo sentimiento lo invadió. Decidió ignorar la nota y la carreta. Quizás, después de todo, el único objetivo de Alia había sido una aventura. Caviló con cierta resignación que aún no sabía lo suficiente sobre Lobas, pero de algo estaba seguro. Tenía una familia que lo esperaba y una explicación que dar. En su ausencia, el templo quedó bajo la custodia de Kenrir, un hombre lobo de imponente presencia, último superviviente de la manada Aranda del Oeste, exterminada años atrás por cazadores que se enfrentaron a la doctrina. Sin manada y carente de propósito, Kenrir encontró refugio en la doctrina de Lunari Pax. Su dedicación inquebrantable y su fortaleza física lo llevaron a ocupar temporalmente el lugar de Okiba, junto a Lennox, un veterano que dirigía la avanzadilla de reconocimiento e información. Fueron ellos, Kenrir y Lennox, los primeros en percibir el regreso de Okiba, captando su presencia en la distancia. Con expresión impasible, Okiba escuchó sus informes en silencio, aunque la ansiedad contenida aceleraba sus pasos hacia el templo. Al ingresar, fue rodeado por sus hijos que, en forma de lobos, saltaban y jugueteaban a su alrededor, olfateándolo con anhelo. Aunque respondió con naturalidad a su efusivo recibimiento, el reencuentro estremeció su corazón, despertando sentimientos de incertidumbre y culpa. La cálida bienvenida que había anhelado se transformó en un momento de tensión al llegar a su hogar. Con paciencia forzada, atendió los asuntos pendientes de la doctrina antes de poder hablar en privado con Mika. Cuando por fin estuvieron a solas, Okiba contempló aquellos ojos azules que parecían traspasar el alma. Sintió el impulso de estrecharla entre sus brazos y decirle cuánto la había extrañado. Pero ese gesto contradecía lo que debía confesar. Antes de que pudiera hablar, ella se adelantó. «Okiba», comenzó Mika. Su expresión era seria y decidida. Sin miramientos y sin pensarlo demasiado, dijo lo que intuía y temía. «Tanto tiempo fuera. Supongo que conociste a alguien, ¿verdad?» Okiba mantuvo la mirada fija en ella, sorprendido una vez más por su capacidad de leer sus pensamientos con solo mirarlo. «Sí», respondió con voz firme. Sin rodeos, relató lo sucedido, de su momento de debilidad, exponiendo los hechos sin excusas ni justificaciones. Mika escuchaba conteniendo la respiración, evitando interrumpir el relato de su esposo. El silencio se extendió, denso e incómodo. Ella, con aparente serenidad, apretó los puños, luchando contra sus emociones encontradas. «No puedes», comenzó Mika, con la voz ganando firmeza. «¿No puedes simplemente involucrarte con alguien y luego dejarla sola?» ¿Y si hubiera quedado embarazada, Okiba? ¿Lo pensaste siquiera? Sabes bien que mi padre tuvo muchas esposas, pero siempre se aseguró de que a ninguna le faltara nada. En cambio, lo que tú hiciste fue irresponsable. El reproche lo tomó por sorpresa. ¿Cómo era posible que, incluso en estas circunstancias, ella se preocupara por alguien más? La actitud de Mika solo intensificaba su culpa. Le dolía haber traicionado a una mujer de corazón tan noble, tan capaz de empatizar con otra mujer en esta situación. Pero, bajo esa capa de indignación moral, Mika sentía cómo su corazón traicionaba sus propias palabras. Mientras sus labios emitían reproches entrelazados con comprensión, se sentía aliviada al verlo regresar solo, y más aún, de saber que aquel encuentro había sido físico, no sentimental. Aún así, no podía evitar cuestionarse a sí misma por ese pensamiento.
Toda su vida se había preparado para esta posibilidad, siguiendo el ejemplo de su padre con sus esposas y convenciéndose de que podría manejarlo. Su posición, después de todo, era mucho mejor que la que tuvo su madre, quien solo fue una concubina. Mika, en cambio, sería la esposa principal. Pero la realidad era tan distinta, el pensar en compartir a la persona que amaba resultaba mucho más doloroso de lo imaginado. «Mika», dijo Okiba con su voz cargada de remordimiento. Ella apartó sus pensamientos y volvió la vista hacia él. Okiba recordó las palabras de Solis años atrás, cuando le aconsejó que aprendiera a abrirse más con su familia, especialmente con su esposa. Sabía que tenía que disculparse y hacerlo bien. «Lamento tanto haberte hecho esto, haber traicionado tu confianza», comenzó con absoluta sinceridad en su voz. «Nunca quise que sucediera. No tengo excusas, lo sé. Soy consciente de cuánto te he fallado. Siento que he herido a la persona que más amo, y no puedo soportar la idea de haberte lastimado de esta manera. Si necesitas algo, lo que sea, dímelo, y lo haré por ti». Mika negó con la cabeza, indicando que no necesitaba nada material. Sus ojos no se apartaban de los de su esposo, y a pesar del dolor, percibió el impulso de Okiba de abrazarla. Sin decir una palabra, alzó las manos en señal de aceptación, permitiéndole estrecharla entre sus brazos. Sin pensarlo, Okiba la envolvió con fuerza, como si temiera que su perdón se esfumara en cualquier instante. Reposó su rostro en su hombro y volvió a disculparse en un susurro entrecortado, sintiendo un doloroso alivio al encontrar consuelo en su contacto. «Lo siento tanto», susurró contra su cabello. «Te amo, Mika». Después de lo que pareció una eternidad, ella se apartó suavemente. Sus ojos, aunque húmedos, mostraban una fortaleza renovada. «Vamos», dijo ella con forzada tranquilidad. «Nuestros hijos anhelan estar contigo». Habían pasado 6 meses desde aquella conversación, y una silenciosa normalidad se había instaurado, como si todo transcurriera como siempre. Esa mañana, Okiba había bajado al pueblo por asuntos comerciales, dejando a Kenrir a cargo del templo. Apenas despuntaba el sol cuando un grupo de lobos, de una manada recién asentada en el territorio, se acercó a las puertas. Al frente, un joven alfa de pelaje gris oscuro y cicatrices frescas caminaba con la arrogancia de quien apenas comienza a saborear el liderazgo. «¿Dónde está ese tal Okiba?», preguntó el alfa sin molestarse en saludar. «Tengo negocios que discutir con él». «El maestro Okiba no se encuentra en este momento», respondió Kenrir, con tono neutral. «Regresará por la tarde. Puede volver entonces». El alfa soltó una risotada despectiva y se acercó más, hasta quedar frente a él. «Escucha, somos una nueva manada, y vine para establecer rutas comerciales. No me iré sin hablar con él». «Como le dije», insistió Kenrir, sintiendo cómo su antiguo ser empezaba a despertar dentro de él. «Tendrá que regresar más tarde o mañana». El alfa lo olfateó, examinándolo de arriba a abajo con desdén. «¿Y quién eres tú para darme órdenes? No eres un primogénito». Su voz se volvió burlona. «Ah, lo puedo oler. Un lobo débil jugando a ser guardián. Si alguien como tú está cuidando la entrada, ese tal Okiba debe ser un debilucho». Kenrir sintió el familiar cosquilleo de la ira subir por su columna, pero se mantuvo firme. «Le sugiero que cuide sus palabras». «¿O qué?». El alfa extendió su mano y sujetó a Kenrir por el cuello con fuerza. «¿Qué vas a hacer al respecto, guardián?». Los músculos de Kenrir se tensaron bajo el agarre. Sentía el pulso acelerado en sus sienes. Su instinto natural le gritaba que respondiera a la agresión. Su mente se inundó de imágenes de todas las peleas que había tenido en el pasado, de la satisfacción de demostrar su fuerza, pero también recordó lo aprendido en la doctrina sobre paciencia y control. A pesar de la provocación, Kenrir se contuvo. No fue fácil. En sus venas ardía el deseo de enfrentarse a ese sujeto. Sin embargo, sus convicciones habían cambiado, y Okiba le había confiado un papel importante en el templo. No podía permitirse echar a perder esa responsabilidad dejándose llevar por sus impulsos. Sabía que la lucha y la defensa eran necesarias, pero la prioridad era siempre preservar las relaciones diplomáticas. Por ahora, contenerse era su mejor opción. El alfa, frustrado por la falta de respuesta, le escupió en el rostro.
La saliva caliente resbaló por su mejilla, pero Kenrir mantuvo su mirada fija e impasible. Sin embargo, sus ojos ardían con una intensidad que amenazaba con desbordarse. «Bah, qué patético», gruñó el alfa empujándolo. Lennox, que había observado todo desde la distancia, ya había actuado. Antes incluso de que la situación escalara, había enviado a sus lobos más veloces al pueblo. «¡Bajen al pueblo, rápido!», ordenó en voz baja, pero con urgencia. «Díganle a Okiba que es una emergencia». Al alfa la situación le había quitado las ganas de pelear. Quizás fuera mejor esperar a ese tal Okiba y enfrentarlo directamente. Observó el templo con una sonrisa maliciosa. Todo lo que había oído sobre el poderoso Okiba le parecía una exageración. Le habían hablado de un líder formidable, pero lo que encontró fue una manada débil y un guardia incapaz de defenderse. Si ese era el nivel de quienes servían a Okiba, entonces él no debía ser la gran cosa. Entonces una idea surgió en su mente mientras sus ojos recorrían la arquitectura del lugar. Era un templo grande, bien ubicado, con terrenos amplios. El territorio perfecto para establecer su propia manada. Solo necesitaba derrotar a Okiba, y todo esto sería suyo. La idea le arrancó una sonrisa más amplia. Ya podía verse a sí mismo como el nuevo señor del templo. Apenas había dado unos pasos, inmerso en sus planes de conquista, cuando un pequeño bulto chocó contra sus piernas. Kujak, que corría sin mirar hacia adelante mientras reía, perseguido por Mika, no había visto al imponente lobo frente a él. «¿Y este cachorro?», gruñó el alfa, mirando con desdén al niño que se sobaba la cabeza. Kujak alzó la vista y lo miró con ojos fieros, olvidándose por completo de su tamaño. «¿Qué eres? ¿Un perro ciego?», exclamó con su voz infantil. Sus pequeños puños estaban apretados y su barbilla alzada en desafío. El alfa parpadeó, momentáneamente desconcertado por la intervención del cachorro. Su expresión pasó de la sorpresa a una furia creciente al comprender que un niño, un simple cachorro, se atrevía a desafiarlo. «¡Maldito mocoso!», gruñó, y antes de que Kujak pudiera reaccionar, le dio una patada que lo envió volando varios metros hasta chocar contra uno de los pilares del templo. «¡Kujak!». El grito desgarrador de Mika resonó en el patio. Todo rastro de cautela desapareció de su rostro mientras corría hacia su hijo. Algo se desmoronó dentro de ella al ver a su pequeño en el suelo, luchando por incorporarse, completamente adolorido por el impacto. Se giró hacia el alfa, con una furia maternal ardiendo en sus ojos, y avanzó a paso firme hacia él, sin medir el peligro. «¡Cobarde!», exclamó. «¿Cómo te atreves a tocar a mi hijo?». El alfa enarcó una ceja al ver a aquella humana que tenía la osadía de alzarle la voz. De forma burlesca, se agachó hasta quedar a su altura, manteniendo una postura que dejaba clara su superioridad. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras la miraba de arriba abajo. «Una simple sirvienta no debería hablar tanto», gruñó, acercando aún más su rostro al de ella con desprecio en la voz. «¿O acaso te crees especial por calentar la cama de uno de los nuestros?». El sonido de la bofetada resonó en el patio del templo. La mano de Mika había actuado por puro instinto. «A mí no me faltes el respeto», exclamó ella con sus ojos ardiendo con determinación. La sonrisa desapareció del rostro del alfa, reemplazada por una mueca de furia oscura. Con un movimiento violento, sujetó a Mika del cuello, levantándola del suelo. Mika luchaba por respirar, pero sus ojos no mostraban miedo, solo un intenso desprecio. Enfurecido por esa mirada desafiante, el alfa metió bruscamente sus dedos en la boca de ella. «¿Qué sirvienta tiene las agallas de atreverse a tocarme? Te haré callar de una vez por todas». No terminó la frase. Un rugido profundo resonó en el patio del templo. Kenrir, que había estado ayudando a Kujak a levantarse, se movió con una velocidad sobrenatural. Sus ojos, que momentos antes habían contenido su furia, brillaban ahora con una intensidad asesina. La contención ya no era una opción. Habían cruzado una línea sin retorno. Pero los acompañantes del alfa reaccionaron al instante. 4 lobos se abalanzaron sobre él. Kenrir, con un potente zarpazo, derribó al primero, quien se desplomó en un aullido ahogado, gravemente herido. Pero en ese momento, 2 más aprovecharon para sujetarlo de los brazos, clavando sus garras y haciendo imposible que pudiera liberarse. Así, el tercer lobo comenzó a lanzar golpes directos en su estómago.
Kenrir sintió el aire abandonar sus pulmones y, contra su voluntad, sus piernas cedieron, obligándolo a caer de rodillas. A pesar de su ferocidad, la ventaja numérica estaba en su contra. El alfa, aún sosteniendo a Mika por el cuello, esbozó una sonrisa despiadada al ver a Kenrir sometido. Asintió, satisfecho, y con un movimiento cruel, hundió los dedos más profundamente en la boca de Mika, arrancándole parte de la lengua de un tirón. El grito sofocado de Mika se mezcló con el sonido sordo de su cuerpo al caer pesadamente al suelo. «Que esto les sirva de lección», escupió el alfa, limpiándose la sangre en su ropa. «Y díganle a ese tal Okiba que lo estaré esperando en mi manada para acabar con él». Mientras el grupo se alejaba entre risas, la escena en el patio resultaba desoladora. Tragándose el orgullo y la ira, Kenrir decidió no perseguir a los lobos y priorizó asistir a Mika, quien necesitaba ayuda urgente. Corrió hacia ella tendida en un charco de su propia sangre. Kujak, adolorido y arrastrándose con dificultad, se acercaba desesperado a su madre. «¡Traigan vendas!», gritó alguien. «¡Rápido!». El tiempo pareció detenerse mientras intentaban contener y cauterizar la hemorragia de Mika. Sus ojos, nublados por el dolor, buscaban a su hijo, aferrándose a sus manos como si así pudiera asegurarse de que él estaba bien. Kenrir, con las manos temblorosas de rabia e impotencia, presionaba las vendas contra su boca, maldiciendo en silencio su incapacidad para protegerlos. La noticia viajó veloz hacia el pueblo, donde Okiba, aún ajeno a la tragedia, continuaba con sus asuntos comerciales. Los lobos descendieron al asentamiento humano con rapidez, sin perder tiempo en formalidades. Ignorando las miradas atemorizadas de los aldeanos, se dirigieron directamente hacia donde estaba Okiba. Al notar sus respiraciones agitadas y miradas tensas, Okiba no evitó suponer malas noticias. «Maestro, hay problemas en el templo», dijo uno de ellos, hablando lo más rápido que podía. «Informa». La voz de Okiba, aunque serena, contenía un filo de preocupación. «Un alfa problemático llegó al templo y tememos que pase a mayores». Aquellas palabras fueron suficientes. Pensar en su familia, en los suyos, bastó para que su cuerpo se transformara en un imponente lobo de pelaje oscuro. Sus músculos se tensaron y sin mediar palabra se lanzó al bosque. Los latidos de su corazón, acelerados y constantes, resonaban en sus oídos mientras el viento silbaba entre los árboles, convertidos ya en manchas borrosas. Sus patas golpeaban el suelo con tal fuerza que dejaban marcas profundas en la nieve mientras devoraba la distancia a una velocidad implacable, decidido a llegar lo antes posible. Al alcanzar el templo, sus sentidos agudizados analizaron de inmediato el panorama en busca de cualquier signo de peligro. Sus ojos color avellana recorrieron cada rincón en busca de señales de destrucción o desorden. La estructura del templo permanecía intacta, sus paredes y columnas en su lugar, pero algo más sutil y perturbador se sentía en el ambiente. Los habitantes, aunque aparentemente ilesos, proyectaban una inquietud palpable que lo mantuvo en guardia. Fue entonces cuando lo percibió. El aroma metálico y dulzón de la sangre impregnaba el aire. Pero no era cualquier sangre. Sus fosas nasales se dilataron y un gruñido profundo vibró en su pecho al reconocer la esencia única de Mika. Cada fibra de su ser se tensó al tiempo que su corazón comenzaba a latir con furia. Siguiendo el rastro, llegó hasta la habitación de ella. La escena que encontró hizo que su mundo se detuviera por un instante. Gotas de sangre salpicaban el suelo de madera, formando un macabro patrón que conducía hasta donde Mika permanecía sentada, custodiada por Kenrir y otros lobos. Sus pequeños cachorros con ojos llenos de preocupación y enojo rodeaban la escena como guardianes. El tiempo pareció congelarse mientras Okiba permanecía en el umbral, contemplando aquella escena con ojos desorbitados. De pronto, un aura poderosa e incontrolable salió de su cuerpo. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse por la energía que emanaba. Sin entrar a la habitación, su presencia hacía crujir la madera, mientras sus ojos, ahora ardientes, fijaban su mirada en los presentes. ¿Quién fue? Su voz, más cercana al rugido de un depredador que a palabras humanas, hizo temblar las paredes.
El aire se volvió tan denso que resultaba difícil respirar. Kenrir, sintiendo el peso aplastante de aquella presencia, intentó formar palabras de disculpa por su debilidad, pero éstas murieron en su garganta. Solo pudo responder con voz áspera y firme, cargada de ira contenida. Fue el nuevo alfa de la manada que está en las afueras de nuestro territorio al norte. Okiba no necesitó escuchar más. En un movimiento rápido, su cuerpo se proyectó hacia la ventana, derribando la pared con un estruendo. Mientras surcaba el aire, su forma comenzó a mutar. Los músculos se expandieron, los huesos crujieron y se reacomodaron hasta convertirse en su transformación definitiva. La más poderosa de los licántropos, una colosal bestia bípeda. La transformación no era solo física. La paz que habitaba en su interior se desvaneció. En su lugar solo había rabia, odio y una fuerza guiada por un único propósito: la venganza. Su avance fue arrollador, directo y sin evadir obstáculos, solo siguiendo adelante, arrancando ramas y partiendo árboles en su camino. Cada impacto resonaba con fuerza, dejando un eco que se prolongaba mientras un rastro de destrucción quedaba a su paso. Las aves alzaron el vuelo y la vida animal huyó despavorida. El instinto primordial de supervivencia los impulsaba a alejarse lo más posible de aquella presencia monstruosa. El aire se partía a su paso, emitiendo un silbido feroz, y las ramas estallaban bajo sus pisadas. Sus ojos, completamente dorados y brillantes, escaneaban el horizonte en busca de su presa. Su olfato, amplificado por la furia, captó el rastro de aquel alfa. Un gruñido gutural emergió de su garganta, tan profundo que hizo vibrar la tierra bajo sus patas. Inmediatamente después de su partida, Kenrir, con un movimiento rápido, salió del templo adoptando la forma de lobo imitado por otros miembros de la manada. Se organizaron instintivamente en formación de caza, con Kenrir a la cabeza. Se movieron por la nieve en un ritmo sincronizado mientras seguían el camino de destrucción que su líder había dejado en el bosque. Árboles doblados, tierra removida y el aire cargado de su oscura aura. Mientras corrían, Kenrir no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal. En todos sus años, incluso antes de servir a Okiba, nunca había presenciado tal despliegue de poder. Mientras tanto, cercano a donde se asentaba su manada, aquel alfa sintió como su pelaje se erizaba en respuesta a un peligro inminente. Su instinto de supervivencia se disparó, llevándolo a adoptar su segunda transformación de 2 patas. Su séquito, sin embargo, no fue lo suficientemente rápido. Apenas comenzaban a procesar la amenaza cuando Okiba emergió, generando una energía explosiva que resonó como un rugido profundo y arrasó con todo a su alrededor. Apenas pudieron distinguir cómo aquella figura colosal los atravesaba, y sus cuerpos volaron en todas direcciones, llenando el aire de alaridos de dolor. Algunos se estrellaron contra los árboles con un crujido fatal, pero los menos afortunados terminaron como cuerpos inertes y cercenados. Sin embargo, Okiba ignoraba toda aquella masacre que dejaba a su paso. Ahora sus ojos, ardiendo con furia, estaban fijos en un único objetivo: el alfa que había osado dañar a Mika. Sin dejar de desplazarse a una velocidad imparable, el brazo de Okiba se extendió hacia adelante, y sus garras se cerraron con firmeza alrededor del cuello de aquel infeliz. Sin detener su embestida, la fuerza brutal del impulso los arrastró hacia adelante, dejando una zanja gigantesca por donde pasaban. El alfa cautivo se retorcía desesperadamente en busca de liberarse. Sus garras arañaron el brazo que lo aprisionaba, dejando heridas profundas que sangraban, aunque Okiba, en su frenesí, no las sentía. La nieve se alzaba en una estela blanca tras ellos, mezclándose con la sangre y el pelaje arrancado. Por más que se movía, el agarre en su garganta era implacable, y sus intentos de liberarse eran cada vez más débiles, cual presa en las fauces de un depredador superior. Los miembros de la manada de aquel alfa emergieron uno a uno de sus refugios, atraídos por el caos que resonaba, solo para presenciar cómo su líder era arrastrado como si fuera nada. El terror se dibujó en sus rostros, mientras su líder, con los ojos desorbitados, comenzaba a comprender, demasiado tarde, la magnitud de su error.
El espectáculo culminó cuando el impulso de aquel arrastre finalmente cesó, y ambos quedaron enterrados entre los árboles aledaños a la manada. Okiba se irguió en toda su altura, manteniendo a su presa suspendida por el cuello. El alfa cautivo, con el rostro contorsionado por el dolor y la falta de aire, cambió su terror por odio y logró forzar una sonrisa torcida. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaron con un destello de malicia. «No me digas...» Una risa ahogada y cruel escapó de su garganta comprimida. «¿Todo esto es por esa puta sirvienta?» La risa sarcástica apenas terminó de resonar cuando algo cambió en Okiba. No fue un cambio visible. El aire mismo pareció congelarse y la poca luz que quedaba fue absorbida por su figura. Los ojos de Okiba, que hasta ese momento ardían con furia, se apagaron completamente. No había más emoción en ellos, ni siquiera ira, solo un vacío absoluto y terrible que prometía algo más allá de la muerte. Lo que sucedió después se perdió en las sombras. Para Okiba solo había oscuridad. Kenrir, al alcanzar finalmente a su maestro, se detuvo abruptamente, y el aire abandonó sus pulmones ante la visión que se desplegaba frente a él. Sintió como si el viento dejara de soplar, como si la naturaleza contuviera el aliento, y notó que alrededor de Okiba la nieve ya no era blanca. Y el silencio lo decía todo. Okiba estaba sentado en un charco de sangre, en posición de loto, una postura que debería transmitir paz y serenidad, pero no había nada de sereno en la escena. Sus puños apoyados en sus rodillas temblaban y entre sus dedos pendía lo que quedaba de su enemigo, la columna vertebral arrancada aún conectada a la cabeza. A su alrededor se distribuían las partes mutiladas de aquel alfa, como el trabajo meticuloso de un carnicero poseído por la locura. Su respiración era errática, resultado de un combate interno entre el control y el caos. Intentaba meditar, buscando desesperadamente ese centro de calma, pero la paz lo eludía. Cada vez que sus manos buscaban soltar su macabro trofeo, sus dedos se cerraban con más fuerza, negándose a liberarlo. En su rostro se libraba una batalla interna que tensaba cada músculo. La ira asesina que lo había consumido comenzaba a mezclarse con algo más profundo y doloroso. Culpa. Esta se filtraba en sus facciones, tensando su mandíbula, frunciendo sus cejas, mientras pequeñas venas se marcaban con fuerza a lo largo de su frente y alrededor de sus sienes, como si la presión de su propio ser estuviera a punto de estallar. Los pensamientos de culpa lo atravesaban una y otra vez. Mika, herida en el templo. Mika, a quien había jurado proteger. Mika, cuya confianza había traicionado al terminar envuelto con otra mujer. La culpa se entrelazaba con su ira, mientras sus manos seguían su macabro ritual tembloroso. Cada intento de meditación se quebraba. Kenrir observaba, paralizado, mientras los otros lobos que lo habían seguido retrocedían instintivamente. El aire vibraba con una energía oscura e inestable por la falta de control de Okiba, atrapado en una lucha interna entre la meditación y la masacre. Sin dejar de observar la escena, Kenrir sintió una mezcla de culpa y responsabilidad por ver a su maestro reducido a ese estado. Decidido, dio un paso adelante y se sentó a su lado, adoptando una postura de meditación con la intención de guiar a su maestro hacia la calma. Los demás compañeros, inspirados por su acto, lo imitaron. Uno a uno, fueron formando un círculo protector alrededor de su líder, y Okiba se vio rodeado por sus compañeros, que meditaban junto a él, intentando salvarlo de sí mismo.